Nos encontramos aquí de nuevo hablando sobre el boxeo en Sabana Grande. Precisamente hoy vamos a hablar sobre quizás una parte del boxeo que conozcan poco los sagüeros, y es decir, el boxeo femenino en Sabana Grande. Actualmente pues se boxea profesionalmente prácticamente en todo el mundo, inclusive se va a llevar a la próxima Olimpiada de exhibición el boxeo femenino, quitándole plazas al boxeo entre hombres. En Sabana Grande pues vinieron dos boxeadoras que nos visitaron. Una fue Judy Galán, que en 1946 vino a Sagua, precisamente en una pelea que se iba a realizar entre Pototo Ribalta y el Moro Duani, un peleador de La Habana, destacado, profesional de aquella época, y ella vino aquí a Sabana Grande a hacer una exhibición, es decir, casi todas estas mujeres, había muy pocas mujeres que boxeaban en aquel momento en nuestro país, casi todas se proclamaban campeonas de Cuba, la mejor de Cuba, etc. Esta mujer, pues, el anuncio en ese periódico del año 1946 decía que era la única mujer que había boxeado en el Palacio de los Deportes en La Habana, noticia que quizás fuera real, pero que realzaba en este caso, pues, su presentación aquí en Sabana Grande. Ella en Sabana Grande hizo una exhibición con Raúl Lascano en el Teatro Principal, es decir, Raúl Lascano fue un destacado boxeador de Sabana Grande y realizó una exhibición, es decir, en aquel momento no pelearon entre mujeres. Después, posteriormente, vino Silvia Hernández, los años 48, 49. Silvia Hernández era la señora de Lino García, un destacado boxeador también, que peleó varias veces aquí en nuestra ciudad, estuvo entre los primeros del país, vino a Sagua, como decíamos anteriormente, en varias ocasiones peleó con Pototo Ribalta, con Sagüita, con varios boxeadores sagüeros, y traía a su señora, Silvia Hernández, que también se proclamaba campeona de Cuba, y hacía exhibiciones entre ellos, es decir, boxeaban entre ellos. Ahora, la primera pelea que se dio en Sagua, que tenemos noticia nosotros, entre dos boxeadoras, fue en este caso entre esta boxeadora, Silvia Hernández, y la destacada Fela Mesa, es decir, Fela fue la primera boxeadora netamente sagüera que peleó aquí en nuestro municipio. Primero, pues hizo una exhibición con esta boxeadora, con Silvia Hernández, y posteriormente ya se dedicó a boxear profesionalmente. Ella realizó varias peleas, en total realizó 11 peleas, es decir, su nombre era Felicia Mesa Samá, conocida por Fela, nació el 24 de febrero de 1918 y, como decíamos anteriormente, realizó 11 peleas y 2 exhibiciones, es decir, hizo 2 exhibiciones con hombres, en este caso una en Sitiecito y otra en Cienfuegos, y hizo ese tipo de exhibiciones. Ahora, ella peleó, como decíamos anteriormente, 11 peleas. La primera con Silvia, la perdió, y la realizó no en Sabana Grande, sino en Quemado de Güines. Posteriormente peleó con otras boxeadoras, es decir, con otras muy pocas, en definitiva. Había Silvia Hernández, la Tarzana chilena, Eladia Tondique, es decir, 2 o 3, 4 boxeadores en Cuba que se dedicaban a esto, una cosa muy dura en aquel momento entre mujeres, y que iban realizando este tipo de boxeo, este tipo de peleas por todo el país. Por ejemplo, Silvia peleó aquí en Sabana Grande 6 veces con Mesa, con Fela, y Fela peleó en Sagua, Isabela, Quemado de Güines, Manzanillo, Santiago de Cuba y Zulueta. De los combates que realizó, 11 ganó 10 y perdió solamente 1, este caso con Silvia Hernández. Realizó 2 exhibiciones, una en Sitiecito, como decía anteriormente, y otra en Santa Isabel de las Lajas. Ellas peleaban de 4 a 6 rounds, era un modo de ganarse la vida, un modo muy duro de ganarse la vida, y tenían que hacerlo por la situación imperante en aquel momento en el país. Su primer entrenador, estamos hablando de Fela Mesa, fue Manolo Yáñez. Su primera pelea oficial fue en Quemado de Güines contra Silvia Hernández y resultó vencedora. Posteriormente, pues realizó una gira por todo el país, como vimos anteriormente, peleando en Manzanillo, Santiago de Cuba, Zulueta, etc. Tuvo gran arraigo dentro de nuestra ciudad, es decir,
arrastraba público cuando peleó aquí con Silvia, cuando peleó con la Tarzana chilena, etcétera, pues asistía bastante público. Era una curiosidad en aquella época ver dos mujeres peleando. Recordamos que prácticamente habían 4, 5, 6 boxeadoras en Cuba en aquel momento, y ella era una de ellas. Peleaba alrededor de 140 libras, pero esto no era lo ideal, es decir, que a veces peleaban con distintos pesos, porque era lo que tenían que hacer.